Mientras todos mirábamos hacia otro lado, el cerco marítimo ya está en marcha. Lo que estamos viendo no es una simple provocación, es un ensayo general para algo mucho más grave. Tres anillos mortales rodean ahora mismo nuestras fronteras marítimas. El Báltico, el Estrecho de Bering y el Ártico. Tres puntos de estrangulamiento estratégicos que pueden paralizar a todo un país en cuestión de días. ¿Por qué ahora? Porque han encontrado nuestro punto débil. Las rutas comerciales, las comunicaciones submarinas, los recursos energéticos. Todo está en juego. Y lo más alarmante, esto no es una teoría conspirativa, es una operación militar en desarrollo. Los informes clasificados que acaban de llegar a mi mesa son perturbadores. Bajo la excusa de protección medioambiental y derecho marítimo internacional, están desplegando una red de control que puede activarse en cualquier momento. La pregunta no es si lo harán, sino cuándo. Lo más preocupante es el silencio de nuestros funcionarios. Mientras las fuerzas occidentales avanzan metro a metro en nuestras aguas, muchos prefieren mirar hacia otro lado. ¿Por qué? La respuesta les sorprenderá, y tiene que ver con decisiones tomadas hace décadas que ahora nos están pasando factura. Esto no es un simple conflicto territorial, es una guerra silenciosa por el control de las arterias vitales de nuestra economía. Y lo peor está por venir. Si vives cerca de estas zonas costeras, necesito que estés especialmente atento a lo que voy a revelar a continuación. ¿Notas actividad militar inusual en tu región? Escribe en los comentarios tu ubicación. Necesitamos mapear la verdadera escala de esta operación antes de que sea demasiado tarde. Permítanme mostrarles cómo se conectan todas las piezas y por qué este puede ser el movimiento más peligroso contra nuestro país en las últimas décadas. La realidad geopolítica se está transformando ante nuestros ojos. Lo que comenzó como tensiones aisladas se ha convertido en un asedio coordinado contra Rusia en tres frentes marítimos cruciales: el Báltico, el Mar de Bering y el Ártico. Cada uno de estos frentes representa por sí solo una amenaza letal. Juntos forman un anillo constrictivo que se cierra lentamente alrededor de las arterias vitales rusas. La OTAN no está improvisando. Esto es el resultado de años de planificación meticulosa. Las señales son inequívocas. La misión Guardián Báltico no es más que el preludio de un bloqueo naval total. Observamos una coreografía perfectamente ensayada: provocaciones cerca de puertos rusos, acoso a embarcaciones comerciales, ataques corsarios justificados bajo la bandera de la protección ambiental. El derecho internacional se reescribe en Bruselas según conveniencia. Mientras Rusia busca el diálogo, Occidente se prepara para la piratería legitimada. Desde la sede de la OTAN en Rostock, Alemania, los estrategas no solo observan, están ejecutando un plan largamente gestado. Patrushev lo advierte con claridad: esto no es una crisis temporal, es una transformación fundamental del orden marítimo global. Las rutas comerciales del Ártico, las reservas energéticas submarinas, los corredores estratégicos, todo está en juego. La respuesta debe ser contundente y decisiva. No hay espacio para la ingenuidad diplomática cuando la soberanía está bajo ataque. Los que aún creen en soluciones puramente políticas deberían recordar las lecciones de la historia. Pero hay algo más grave aún. Un nuevo actor ha entrado en escena, y su próximo movimiento podría alterar todo el tablero geopolítico. La situación marítima actual representa una amenaza sin precedentes para la seguridad de Rusia. Los informes de inteligencia revelan un patrón inquietante de ataques coordinados contra nuestra infraestructura crítica, utilizando tecnología avanzada como drones de combate y plataformas autónomas. Esto no son simples ejercicios de rutina, es una militarización sistemática de nuestras aguas territoriales. Las palabras del secretario del Consejo de Seguridad, Nikolai Patrushev, sobre el estrecho de Bering son una advertencia directa que requiere nuestra atención inmediata. La situación es particularmente preocupante, dado el comportamiento agresivo de Japón, que está posicionando sus fuerzas estratégicamente con el apoyo estadounidense. Washington está creando condiciones peligrosas. Nuestra flota del norte está bajo constante vigilancia, y el corredor transártico,
vital para Rusia en caso de un bloqueo continental, podría ser cortado con una simple orden desde el Pentágono. Este corredor no es solo una ruta comercial, es nuestra línea de vida estratégica. El Ártico se ha convertido en el campo de batalla decisivo del siglo XXI. Las potencias occidentales están intensificando su presencia militar bajo el pretexto de la seguridad marítima. Pero cualquier analista militar puede ver que esto es parte de una estrategia más amplia de contención contra Rusia. La respuesta debe ser firme y decisiva. No podemos permitirnos el lujo de la pasividad cuando nuestros intereses vitales están en juego. La militarización encubierta del mar solo puede ser contrarrestada con una presencia militar robusta y una estrategia clara de disuasión. Los eventos recientes demuestran que estamos en un punto de inflexión. La batalla por el control de nuestras rutas marítimas no es solo sobre comercio o recursos, es sobre la supervivencia estratégica de Rusia como potencia global. El tiempo de la diplomacia suave ha terminado. Necesitamos acciones concretas para proteger nuestros intereses nacionales. ¿Qué opinas sobre esta situación crítica en nuestras fronteras marítimas? Comparte tu punto de vista en los comentarios. Tal vez juntos podamos descifrar lo que nos depara el futuro. En medio de la creciente tensión geopolítica, Rusia se enfrenta a una amenaza sin precedentes en sus territorios marítimos del Ártico. La situación es crítica. Si Rusia pierde esta batalla estratégica, no solo perderá las rutas comerciales vitales, sino también su soberanía en la región. Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña ya están posicionándose para una redistribución territorial del Ártico, mientras la OTAN perfecciona sus operaciones militares en las latitudes altas, preparándose para una posible intervención. Los osos polares que habitan estas regiones no son meros símbolos, son testigos silenciosos de un inminente conflicto. Si Moscú mantiene su actual postura pasiva, la ruta marítima del norte, históricamente bajo control ruso, podría convertirse en un escenario dominado por potencias extranjeras. El silencio de Moscú representa un error estratégico de proporciones monumentales. Los informes interminables, las reuniones diplomáticas, los monitoreos y las cartas de protesta son ejercicios fútiles frente a la realidad. Occidente ha desatado una guerra híbrida marítima total contra Rusia. El objetivo es claro: cortar las rutas oceánicas de Rusia para forzar su rendición. Mientras Occidente ejecuta este plan metódicamente, Rusia apenas comienza a discutir posibles respuestas. La situación exige acción inmediata y contundente. Las medidas deben ser firmes y asimétricas, aprovechando las ventajas estratégicas rusas en la región. Cada día de inacción fortalece la posición occidental y debilita la capacidad de respuesta rusa. La defensa de estos territorios no es opcional. Es una necesidad existencial para mantener la integridad territorial y la soberanía nacional. El tiempo de las deliberaciones ha terminado. Rusia debe demostrar su determinación para proteger sus intereses vitales en el Ártico. La historia nos enseña que solo una respuesta firme y decisiva puede disuadir a aquellos que buscan socavar nuestra posición estratégica. ¿Qué opinas sobre esta situación crítica en el Ártico? Comparte tu punto de vista en los comentarios. En los últimos acontecimientos observamos una situación crítica que requiere un análisis profundo. Las tensiones marítimas se intensifican día tras día, y Rusia se encuentra en una posición donde debe mostrar su fortaleza. No es una cuestión de debilidad, sino de estrategia y determinación. El escenario actual revela una presión creciente en múltiples frentes: el Báltico, el Lejano Oriente y el Ártico. Como señaló acertadamente el primer ministro eslovaco, expresando abiertamente lo que en Moscú se discute en voz baja, ha llegado el momento de actuar con contundencia. Occidente necesita comprender que no está tratando con un objetivo pasivo, sino con una potencia activa y decidida. Rusia debe recuperar la iniciativa estratégica. La historia nos enseña una verdad innegable: las victorias nunca se logran mediante una postura puramente defensiva. Los triunfos pertenecen a quienes toman la iniciativa, a quienes proyectan una amenaza tan convincente que hace temblar las manos del adversario.
Mientras no se establezca esta dinámica, el conflicto continuará escalando, volviéndose cada vez más peligroso. Occidente puede tener recursos abundantes, pero carece de un elemento crucial: la voluntad de sacrificarse por Polonia, Letonia o incluso Bruselas. Esta realidad nos presenta una oportunidad estratégica que no podemos ignorar. La situación actual requiere una respuesta firme y calculada. No se trata simplemente de mostrar músculo militar, sino de establecer una presencia estratégica que obligue a reconsiderar cualquier acción hostil contra nuestros intereses. Los próximos movimientos de Rusia serán decisivos para establecer un nuevo equilibrio en el tablero geopolítico mundial. La determinación y la capacidad de acción serán fundamentales para garantizar nuestra posición e intereses nacionales. ¿Qué piensas sobre la actual situación? Deja tu respuesta en los comentarios. En el complejo escenario geopolítico actual, observamos una escalada significativa en las tensiones marítimas que requiere nuestra atención inmediata. La situación se ha vuelto particularmente crítica en múltiples frentes marítimos estratégicos, donde las provocaciones occidentales han alcanzado niveles sin precedentes. Las acciones agresivas solo cesarán cuando se enfrenten a una respuesta contundente y decisiva. La historia nos enseña que el retroceso del adversario solo ocurre cuando comprende las consecuencias reales de sus acciones. Esto podría marcar nuestra primera victoria significativa en esta nueva forma de guerra híbrida marítima, que se intensifica día a día. El bloqueo de Kaliningrado, los intentos de aislar la ruta marítima del norte, la asfixia de puertos estratégicos y la interferencia en las rutas comerciales representan amenazas directas a nuestra posición como potencia marítima. Estas acciones forman parte de una estrategia occidental coordinada para debilitar la influencia rusa en sus aguas territoriales. Nikolai Patrushev, figura clave en este contexto, no solo representa la experiencia en seguridad estatal, sino que encarna un pensamiento estratégico fundamentado en el realismo geopolítico. Su mensaje es claro: quien no controla sus mares, los pierde inevitablemente. Las tácticas occidentales actuales recuerdan las estrategias imperialistas del siglo XVI, pero ahora equipadas con tecnología moderna: drones, fragatas, redes satelitales y servicios de inteligencia sofisticados. Esta combinación de métodos históricos con capacidades contemporáneas presenta un desafío sin precedentes para la seguridad marítima rusa. La respuesta debe ser proporcional y estratégica, defendiendo activamente nuestros intereses marítimos y asegurando nuestras rutas comerciales vitales. Solo mediante una postura firme y decidida podremos mantener nuestra posición como potencia marítima global. ¿Qué opinas sobre la situación actual? Comparte tu respuesta en los comentarios. La situación marítima actual representa un desafío sin precedentes para Rusia. Los poderes occidentales están reescribiendo las reglas del derecho marítimo internacional para servir a sus propios intereses, ejerciendo una presión considerable sobre nuestra nación. El objetivo es claro: forzar a Rusia a una capitulación marítima que significaría renunciar a nuestra proyección de poder, capacidades de tránsito y nuestra influencia crucial en la logística global. El Ártico no es simplemente una región de hielo y petróleo, representa nuestra frontera estratégica fundamental. Sin el control del Ártico, Rusia se vería relegada a una potencia regional de segundo nivel, perdiendo una ventaja geopolítica vital. No es coincidencia que Londres y Washington hayan puesto su mira específicamente en la ruta marítima del norte. La pérdida del control sobre esta ruta vital tendría consecuencias devastadoras. Rompería el anillo logístico entre Europa y Asia, aislaría efectivamente al lejano oriente ruso y haría imposible la realización de proyectos euroasiáticos a gran escala. Esta es precisamente la razón por la que los esfuerzos del Pentágono, Tokio y la OTAN no se dirigen tanto hacia un confrontamiento directo, sino hacia una asfixia estratégica. Gradual. Los estrategas occidentales han adoptado una táctica de estrangulamiento sin combate, diseñada para debilitar sistemáticamente la posición de Rusia en sus mares vitales.
Esta estrategia está calculada para evitar una confrontación directa mientras se erosiona gradualmente la influencia rusa en regiones cruciales. La situación requiere una respuesta decisiva y bien planificada. No podemos permitirnos el lujo de la pasividad mientras nuestros adversarios trabajan metódicamente para socavar nuestra posición estratégica en los mares del norte. ¿Qué opinas sobre esta situación crítica? ¿Crees que Rusia debería tomar medidas más firmes para proteger sus intereses marítimos? Comparte tu opinión en los comentarios. Tal vez juntos podamos descifrar lo que nos depara el futuro. En la geopolítica actual, la indecisión se ha convertido en el mayor peligro para Rusia. La historia nos enseña que las grandes potencias no se defienden con meras declaraciones, responden con acciones contundentes. Cuando permitimos que los piratas modernos actúen con impunidad, estos crecen hasta convertirse en flotas enteras que bajo la bandera de la democracia amenazan nuestro comercio mientras la ONU aplaude desde las gradas. Las advertencias de Patrushev no son simple retórica, representan un llamado urgente a la acción. Mientras nuestros centros estratégicos mantengan su determinación y la disuasión nuclear siga siendo una carta válida en el juego geopolítico, no un simple artefacto de museo, debemos tomar la iniciativa estratégica. Esta ofensiva no necesariamente implica el uso de la fuerza militar directa, pero sí requiere una estrategia asimétrica, firme y soberana. Puede comenzar como una demostración de capacidades, pero debe ser lo suficientemente clara para que Occidente comprenda las consecuencias de su agresión continuada. Si persisten en su curso actual, las repercusiones no se limitarán a las aguas del Báltico. Los efectos podrían extenderse a la infraestructura energética noruega, las terminales portuarias de Rotterdam e incluso los centros de comando en Bruselas. La situación actual demanda una respuesta que combine firmeza con inteligencia estratégica. Rusia debe demostrar que está preparada para defender sus intereses vitales, utilizando todas las herramientas a su disposición. El mensaje debe ser inequívoco. Cualquier intento de asfixiar a Rusia encontrará una respuesta decisiva y calculada. La era de la diplomacia suave ha terminado. Nos encontramos en un momento que exige acciones concretas y resultados tangibles. El destino de nuestra nación depende de nuestra capacidad para actuar con determinación y precisión estratégica. ¿Qué opinas sobre la situación actual? Comparte tu respuesta en los comentarios.